todo el proceso de llamadas de la empresa y salida no está incluido en ninguna parte, en los costos de nada. Así que nos podríamos quedar como en la barrera de salida para efectos del modelo. Una pregunta. Sí. Dentro de los contenedores con daño se incluye que si está sucio está Dañado, sí, eso es importante. Para la empresa, como, claro, consideraban daño como lavado también. No estaba dañado, pero entraba dentro de todo este mix. ¿Se entiende más o menos el proceso que seguía un contenedor? Ya. Y ya una vez que teníamos esto definido, definimos las principales medidas de desempeño que nos interesaban, como para ver qué escenarios que después íbamos a plantear eran los mejores, que era el número promedio de contenedores que se reparaban por día, y después obviamente a las empresas siempre les interesa el dinero, así que el beneficio neto que obtenían desde la entrada de contenedores hasta los distintos servicios que iban. Déjame apuntar al recurso. ¿Recuerdan una medida de desempeño? ¿Alguien puede responder con una medida de desempeño? Una variable aleatoria de output. Son las salidas, son variables aleatorias porque dependen de cierta incertidumbre que hay en el modelo y que son de salida, son como resultado de todas las lógicas entre las variables de estado y los eventos del modelo. ¿Ya? Y ciertas variables de output yo las llamo medidas de desempeño porque son los, podríamos decir, los indicadores más importantes y que según el valor de esos indicadores yo decido si es que un escenario analizado es bueno o mi modelo está andando bien o mal. ¿Ya? Esas son las medidas de desempeño, variables de output. Ya. Bueno, esas son las dos principales que tomamos nosotros para ver qué tan buenos eran los escenarios planteados. Ya. Y esto ya es el funcionamiento interno que tenía el taller. Esto es básicamente el taller. Eran dos talleres, el taller norte, que era el más grande, y el sur, que era más chiquitito. El taller norte tenía 3 naves, que se llamaba, cada nave es una de estas columnas, donde entraban 12 contenedores, que es cada una de las posiciones. Y el taller sur, que era chiquitito, tenía 2 naves con 5 posiciones. Lo complejo del taller norte solamente es que estaba techado hasta la posición de la nave número 7 y después era libre. ¿Qué pasaba? Cuando llovía no podían trabajar en esa parte del taller que no estaba techado, por lo tanto la capacidad de reparación y del taller disminuía. Y eso había que incluirlo en el modelo. Y bueno, y en el taller sur estaba todo techado, así que no había problema, la capacidad era constante en cualquier periodo del año. El punto era que la forma de distribuir dónde posicionabas cada contenedor que llegaba era según el tiempo de reparación que tenía asignado. En la inspección se le había dicho al contenedor, tú vas a demorarte media hora en repararte. Y eso se iba situando en la nave. Los que se reparaban en menos tiempo se situaban adelante y los que demoraban más tiempo atrás. Los demás atrás había algunos que incluso podían estar días en la posición y no salían de ahí. Y los de adelante había algunos que se reparaban en 10 minutos. Así que ese era el rango como el que nos estábamos moviendo. Y bueno, y el taller sur, que es más chiquitito, tenía que absorber la misma cantidad de reparadores con los tiempos en solo 5 naves. Entonces, si aquí lo dividimos, no sé, en rangos de 10 minutos, esto estaba dividido, algunas de estas naves como que absorbían más llegada de contenedores. El rango podía ir de 10 minutos a 1 hora. ¿Ya? ¿Se entiende un poco cómo se va posicionando el contenedor? No entendí la parte de que tenía que hacer el chico. Ya, el chico, en el fondo, podía tener contenedores asignados de 12 tiempos distintos, ¿ya? Y al taller grande va a llegar un tiempo, no sé, 10 minutos, 20 minutos, uno cada uno. Pero esa misma como fila, 12 filas que hay para el taller grande, también están para el taller chico. Entonces, algunas de esas filas las voy a tener como que juntar y que vayan directamente a uno de estos. No sé si se entendió el punto. Quizás sea bueno aclarar que los contenedores pueden entrar por un puro lado, ¿cierto? Ah, bueno, sí. Porque ahí uno entiende que en el fondo uno deja en la primera posición por donde se saca porque tienen mayor rotación, porque tienen un tiempo de reparación más corto. Y los que están al final, que no pueden salir porque están tapados por el resto, son los que se demoran más en reparar. Claro, ese era el otro complejo, que en el fondo, para sacar el contenedor que estaba listo de esta posición, por ejemplo, tenían que estar listos los 3 que había adelante. Y hasta que no estaban listos, no podía sacar el otro. Entonces tenía que ser una lógica igual detallada de cómo ibas a manejar el tema de los tiempos con los contenedores, para que uno de adelante no te estuviera como atascando la salida de los de atrás. ¿Se entiende más o menos cómo era? Y
claro lo que tenía la empresa, por eso es el escenario cero, que era la situación. O sea, pero es que el último que entraba, si, dependía si se veía si iba a ser corta la reparación o larga, si lo medían al principio o al final. Claro, así es. Todos los que si era una reparación corta, yo lo ponía al principio. Y todos los que eran más largos, lo ponía al final. Era para esto que decía Pablo del tema de la rotación, que no hubiera algo que estuviera como estancando todo el proceso. Porque para entrar, yo los ponía, ¿ya? Pero para salir, tenía que esperar a que todos los que estuvieran delante estuvieran listos. Ese es el punto. Pero podían entrar en cualquier posición. Sí, podían entrar en cualquier. No. Cuando lo inspeccionas, tú los clasificas y se hacen 12 filas distintas. Entonces, qué sé yo, los que eran menos de 20 minutos estaban en una fila, entre 20 minutos y 40 minutos en otra fila, así. Entonces, no entran en cualquier posición. En el fondo, si se me desocupa uno de la primera posición, solo puede entrar uno de esa fila. Sí, Pero pueden entrar por cualquier lado, que es la para cosa. sacar uno de la sexta posición está que los 5 minutos están listos. Sí. Para meter uno en la sexta posición no está. No, porque es que tú sacas todo y pones al tiro. Se O reponían. sea, necesitáis que los 5 espacios anteriores estén Espacio. desocupados para poder meter el sexto. También, o sea, En el fondo, tú te preocupas de sacar todo y ahí mismo pones Repones todo. ¿Se entendió seguro? sí. Yo solo voy a sacar y poner contenedores una vez, que es cuando reparé uno y todos los de adelante están listos, los saco todos, los repongo todos. ¿Ya? Ahora, el criterio que ocupo para poner ese contenedor específico en una posición es el criterio del tiempo. Y si no tengo una fila de esos contenedores, con ese tiempo asignado no voy a poder rellenarlo hasta que no me llegue uno. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Y el tema acá era cómo le asignaba, a qué filas o a qué naves o a qué posiciones le asignaba a los contratistas para que repararan y a cuáles le asignaba a los trabajadores propios para que repararan. Entonces, todo lo que está marcado en rojo es lo que se le asignaba a los contratistas y lo que está marcado en gris azul es lo que se les asignaba a los trabajadores propios. Entonces, inicialmente, la empresa lo que tenía era lo siguiente. Tenían la nave norte, que era la grande, 2 naves completas asignadas para contratistas, una nave asignada para los trabajadores propios y la nave sur asignada solo para los trabajadores propios. ¿Ya? Y lo que nosotros queríamos evaluar era distintas formas de distribuir esto. El primer escenario que nos planteamos era qué pasaba si dejabas solo una nave para los contratistas y dejabas en el taller norte y otra para los contratistas en el taller sur. El segundo escenario fue, olvidémonos del taller norte para los contratistas, lo dejamos para los propios y solo los contratistas en el taller sur. Lo otro, lo que hicimos fue separarlo en, como, bueno, acá se ve más claro lo que decía, los de adelante eran todos los que tenían un tiempo de reparación asignado menores a 5 horas y los de atrás eran todos los que tenían un tiempo de reparación mayor a 5 horas. Entonces lo que se hizo fue separamos el 2 en norte y todos los contenedores que tengan un tiempo mayor a 5 horas se lo asignamos a los contratistas y los otros a los trabajadores propios. Y el taller sur solo a los trabajadores propios. Lo mismo ahora, pero adelante. Todos los que tenían un tiempo menor a los propios, o sea, a los contratistas y el resto a los propios. En el 5 igual, pero para los dos talleres. El tema acá, si se fijan, en el taller chiquitito, dentro de los que demoraban menos, el rango de horas llegaba solo hasta 2 horas. En cambio, el grande demoraba 5 horas. Y desde las 2 horas hasta los que llegaban a demorar días, estaban dentro de estas 2 filas. Por lo tanto, es lógico pensar que en ese taller va a haber mucha más rotación, en el fondo, porque de repente pasaba que en el taller grande no podía llenar una posición porque no tenía una cola con contenedores que tuviera ese tiempo asignado. En cambio, en el taller norte era muy raro, creo que de hecho no pasaba, que yo no tuviera nunca un contenedor para repararlo y tuviera que esperar a que llegara uno. Entonces la rotación ahí estaba continuamente reparando, era muy raro que no estuviera reparando en ese taller. Y la distribución era todo el de menor tiempo para los contratistas. Y bueno, y el taller 6 lo evaluamos igual al taller, o sea, al escenario original. La única diferencia acá es que variamos los rangos de tiempo en que le asignábamos la posición al contenedor. O sea, claro, cambiamos los criterios de tiempo para asignarle al contenedor una de las posiciones del taller. Y era simplemente para demostrar que, según cómo yo definía estos rangos, me iban a dar una solución distinta y era para decirle a la empresa, como futuro alcance, optimicen estos tiempos porque les va a dar una solución mucho mejor después. A nosotros no nos dio tiempo a hacerlo, era ideal si lo hubieran podido hacer, pero no se pudo. Bueno,
A partir de eso, bueno, se programó la arena, se corrió el programa y venía toda la parte de validación de datos. A veces ponerse un par de planillas que en el fondo que se dieron cuenta los porcentajes más o menos que nos daba la arena están acá y los que nos daban las planillas están acá y los errores asociados eran muy pequeños, así que eso significaba que nuestro modelo estaba funcionando bastante bien. Y otro tipo de validación fue que lo que comprobamos fue que las horas trabajadas de los contratistas por día no superaran las 13 horas. Nuestro día definido de trabajo era de 13 horas y eran los 2 turnos juntos. Y el tema es que la suma de horas que trabajaban por turno los contratistas nunca podía sobrepasar esas 13 horas, sino también algo estaba mal. Y en ningún escenario la sobrepasaba, algunos estaban un poco al límite, pero estábamos bien. Los resultados. Esto ya, acá están los resultados de contenedores preparados al mes para cada escenario y el beneficio obtenido mensual. Es importante, el beneficio que ha obtenido no está considerando solo el gating, que en el fondo es la entrada de contenedores, que es donde se producía el mayor ingreso a la empresa, porque solo por el hecho de que entrara el contenedor le pagaban $80, sin que lo tuviera que reparar, sin nada, por entrar. Entonces les convenía que entraran nuestros contenedores. Pero no está considerada la salida de contenedores, que era el otro ingreso grande que tenía la empresa, que cobraban como $60 por contenedor que salía. Eso no, como no era parte de nuestro proyecto, no estaba considerado. Así que todos estos beneficios están muy subvalorados. Una pregunta es, ¿ya están asumiendo los costos? Sí, todos sí. De los contratistas. Solo ingresos menos los costos del trabajo, sí, todo. ¿Puedes volver acá? ¿La validación de datos usa el escenario 0 Sí, o todos los escenarios? todos. O sea, están todos los escenarios. Pero cuando lo comparas con el anterior, porque dijiste que tu error era mínimo. Ah, no, acá lo que hacíamos en el fondo es que nosotros de las planillas, aparte de distribuciones, sacamos estadísticos descriptivos, como promedios, porcentajes, desviaciones y todo. Y lo que hicimos fue pedirle a la arena que me imprimiera una planilla parecida en el fondo, calcular los mismos estadísticos y ver cómo se comportaba. Era solo comparar como porcentaje. Como lo teórico con el Claro, lo teórico con lo práctico. Básicamente eso. Y esto es del input, que en el fondo igual hubiera sido raro que hubiera dado malo, porque si en el fondo tú le estás metiendo los parámetros, sería muy extraño que diera algo muy distinto. El más importante o de mayor peso era el tema de las horas, porque esto era output. Era cómo se estaba comportando el fondo que ya no tenía nada que ver con los datos, o sea, tenía, pero no tanto que ver con los datos que yo le entregaba, sino cómo se estaba comportando mi modelo en todo el proceso, que estuviera cumpliendo con todo. Porque en ningún momento les pusimos una restricción de que tenía que trabajar menos de 13 horas. Fue como